¿Qué tal estuve? Con Walter Schmidt, de 6 a 7 de la tarde. Radio con Voz, 89.9. Somos radio. Somos vos. Continuamos con ¿Qué tal estuve? Y vamos a hablar de la situación en las pymes. Por eso estoy en contacto con Enrique Liu, el Medirá empresario y miembro del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina. Enrique, Walter Schmidt lo saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el tema pymes, el capítulo pymes, de alguna forma en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del presidente Alberto Fernández fue dejado de lado, fue mencionado quizás pero muy por arriba, y uno no escucha, digamos, un capítulo, una política o un paquete de medidas destinadas a las pymes. ¿Cuál es la situación hoy de tantas pymes que tenemos en la Argentina? La cantidad de empresas pymes, que son la mayoría, ¿no es cierto?, porque estaba estable durante 12 años, no se incrementó. Es decir, a pesar del crecimiento vegetativo, no hubo más empresas en la Argentina. Se quedaron en 670.000, con el problema que en el año 2020, por disposiciones gubernamentales que yo creo que fueron equivocadas, ¿no? Cayeron un montón. Yo calculo que deben haber caído, porque la última información que tuve es que habían caído 40 y tantas mil empresas, pero para mí deben haber caído casi 100.000. Es decir, que de los 670.000 que había durante 12 años sin modificación, es decir, sin aumento, bajaron a menos de 600.000 empresas, de las cuales el 95%, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo de la Nación, son pymes, ¿no? Claro. Que son las que tienen prácticamente las que sostienen el 90% del empleo. Lógicamente también ha caído el empleo. Y el empleo es el factor más importante, ¿no?, de la economía de las naciones. Pero acá se ignora, acá y en muchos lados, ¿no? Es decir, en todos los países subdesarrollados, ¿no?, el empleo no se considera, ¿no es cierto?, como un elemento importante en la economía. Vos escuchaste hablar a nuestros economistas jefe, al economista jefe, algo del empleo. No, ni por asomo sabe la importancia que tiene. Parecería que no lo sabe, ¿no? Porque en la facultad le deben haber enseñado que el empleo es importante, pero no es lo mismo tampoco aprender la economía en las facultades que la economía cotidiana que vivimos quienes manejamos alguna empresa. Una empresa puede ser un kiosco o una mediana empresa, ¿no es cierto? Nadie le asegura al kiosquero que alguien mañana le va a comprar, ¿no es cierto? Él tiene un montón desde el momento que tiene una pequeña empresa, sea cual sea su dimensión, no, nadie le asegura nada, y él tiene que tratar de sobrevivir y de ganar, ¿no es cierto? Ahora, Enrique, ¿qué es lo más urgente hoy que el mundo pyme requeriría del gobierno nacional? Que en esta situación, estamos hablando después de un año de pandemia, con todo lo que pasó, una situación económica muy difícil, con una inflación donde a la que el gobierno no sabe de manera o tiene muy pocas herramientas para enfrentar. ¿Cuál es lo más urgente hoy que requieren las pymes? Mira, no es solo las pymes, es el país. El país lo que requiere es que haya empleo y empleo. Si hay empleo, se solucionan todos los problemas del país, ¿no es cierto? Vos fíjate que el subdesarrollo, ¿no?, es porque en los países subdesarrollados se ataca a los emprendedores con las leyes como nuestra ley de contrato de trabajo y las anexas, ¿cierto? Eso es común en todos los países subdesarrollados.
Contrariamente, en los países desarrollados, ¿no? Se protege a los trabajadores, en vez de estas leyes que tienen tantos artículos, ¿no es cierto? Se protege a los trabajadores con el seguro de desempleo. El seguro de desempleo no ataca al empleador o al emprendedor, todo lo contrario, sin promoverlo, ¿no? Lo deja trabajar. Y eso es lo que fomenta que haya inversiones, ¿no es cierto? Y con las inversiones, ¿no? Hay nuevos emprendimientos, y con los emprendimientos hay creación de riqueza, ¿no es cierto? Cosa que no ocurre en los países subdesarrollados en donde estamos nosotros. Ojo, no nos olvidemos que Argentina es un ejemplo único en el mundo, porque otrora, 100 años atrás, Argentina, junto con Inglaterra, Estados Unidos de Norteamérica y Argentina, eran los 3 países más desarrollados del mundo, los más ricos. Claro. Estábamos ahí nosotros. Tal es así que, como estábamos en una posición tan buena, ¿no? El Banco Mundial dijo recientemente que en 70 años, sobre 200 países, Argentina fue el país que menos creció, claro, porque en vez de mantener su posición, fue decreciendo. Y si en el año 70 teníamos un 5% de pobres y de indigentes, hoy tenemos en la Argentina, lamentablemente, un 10% de indigentes más un 40% de pobres, lo cual dice que por lo menos la mitad de la población está en una pésima situación porque está en la pobreza. Esto es una Argentina como es la Argentina que era antes, es imposible de creer, pero es así, es así porque... Ahora, en relación, justo estamos hablando del empleo, ¿no? También hay que tener en cuenta que la estructura, digamos, del empleo hoy en la Argentina tiene un nivel de informalidad muy alto. Estamos hablando del 30 y pico, el 40%, que eso también, digamos, lo que hace es precarizar, en todo caso, el trabajo, ¿no? Bueno, en todos lados hay trabajo informal, en todos lados. Pero ese porcentaje, 40%... No en estos niveles, desde ya, ¿no? Pero por eso, a no eso en estos niveles, ¿no? El tema es el siguiente. Los que manejan la economía de nuestro país, no de este gobierno, de todos los gobiernos, desde el año 50 en adelante, diríamos, ¿no es cierto? Ignoran, ¿no es cierto?, la importancia que tienen los emprendedores, ¿no?, en el desarrollo económico de los países. Y como los atacan, ¿no es cierto?, en los países desarrollados no los atacan, entonces hay desarrollo, y hay crecimiento, y hay empleo, y poco desempleo, hasta incluso en los países desarrollados hay menos criminalidad, menos delincuencia, ¿no es cierto? Y en cambio en los países subdesarrollados, ¿no?, hay mucha pobreza, poco empleo, los salarios son bajos. Mirá, te voy a leer de mi libro, que ahora te voy a explicar el origen de mi libro, cuál es, ¿no? Hay un escritor, George Gilder, que para mí es monumental, ¿no? Dice, el problema de los economistas es que a pesar de los años de esfuerzo por predecir el cambio económico, permanecen casi indiferentes a los vitales procesos de innovación y formación de nuevas compañías que constituyen el desarrollo económico. Claro. Mirá, vos sabés que escribí un libro que se llama Pleno Empleo. Sí. Pleno Empleo, Desarrollo Económico, ¿no? Riqueza de las naciones y desarrollo económico. Este libro lo escribí porque en un momento dado, yo siempre estuve interesado desde que tengo más de 50 años, ¿no? Estuve interesado en la economía, pero en un momento dado, ¿no?, leí que 2 premios Nobel, uno en el año 79, que es Lewis, premio Nobel de Economía, y otro en el año 1995, que es Robert Lucas, también Nobel de Economía, se preguntaban ambos, ¿qué es lo que tienen que hacer los gobiernos para que sus países crezcan como los países desarrollados? Bueno, esa pregunta
a mí me hizo pensar y me puse a investigar qué es lo que hace que unos países sean desarrollados y otros subdesarrollados o estancados y no crezcan, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Bueno, he llegado a una conclusión y esa conclusión no creo que sea única, pero Claro. no es muy notorio, nadie habla. En nuestro país los economistas hablan acaso de la relación que tiene el empleo, ¿no? Y los emprendedores con el desarrollo y el subdesarrollo. No, lo ignoran. No. Uh-huh. Lo ignoran. Lo único que saben es lo que aprendieron en la facultad. Ignoran la economía cotidiana, ¿no es cierto? Y nuestro país podría volver a ser tan importante como fue antes, pero con menos pobres, ¿no es cierto?, con mucha riqueza, porque es un país rico. Pero bueno, país rico, ¿qué significa? Tenemos en Vaca Muerta la reserva mayor de gas del mundo y resulta que tenemos que importar gas porque no se explota. Este es un claro ejemplo, ¿no?, de la importancia que tienen los emprendedores, ¿no?, en la creación de la riqueza de los países. Vos fíjate el caso, por ejemplo, cuando Argentina en el año 1950 era riquísima, ¿no? Riquísima. Brasil era un país agropecuario que lo único que exportaba era cacao y café. Claro. Vos fíjate la diferencia entre Brasil y la Argentina. Brasil hoy es la 7ª economía del mundo, ¿no? Brasil en el año 2017 tenía una reserva de dólares de casi 400.000 millones. Recibió, según informe de la CEPAL, inversiones del exterior por casi 70.000 millones de dólares, al mismo tiempo que la Argentina casi 5.000. Es decir, Brasil es 4 veces la Argentina, 5 veces, pero recibió inversiones por 20 veces la Argentina, ¿no es cierto? Es decir, bueno, en Brasil salieron de la pobreza en los últimos años, no los últimos 20 años, 40 millones de personas salieron de la pobreza, ¿no? La inflación de Brasil actualmente, con pandemia y todo, es del 3%, cuando acá es más del 3% mensual, 3% anual, ¿eh? Claro. ¿No? Bueno, claro. ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre Brasil y la Argentina? Ambos son países latinoamericanos. A eso lo sumo también Perú, ¿no? Siempre hablo pre-COVID, pero Brasil tengo datos dentro del COVID también, ¿no? De que su economía se está recuperando violentamente. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre Brasil y la Argentina? Que en Brasil, ¿no es cierto?, el despedir no cuesta casi nada, ¿no? Y en la Argentina está la mafia de los juicios laborales que hace costosísimo el despido. Claro. Conclusión, en Brasil hay mucho emprendimiento, ¿no es cierto? Y mucha creación de riqueza, con lo cual se beneficia a todo el mundo, y en la Argentina estamos como estamos. Ahora, ¿por qué no? Esto no lo ven, no lo ven nuestros políticos, no lo ven nuestros economistas. Es una cosa que está muy a la vista. Sí, es una larga, digamos, un largo análisis que hay que hacer quienes lo han visto y quienes no, y sobre todo empezar a dialogar hacia adelante. Enrique, nos quedamos sin tiempo, pero vamos a volver a charlar, lo comprometo a volver a charlar del tema exclusivamente pymes, incluso mirando hacia adelante, viendo qué es lo que necesitarían hoy las pymes de nuestro país para empezar a funcionar como corresponde. Así que lo invito a una próxima charla y seguimos hablando de este tema que es central en todo caso para la economía de nuestro país y para el empleo. Bueno, recordá, en mi despedida recordá lo que dije: empleo, empleo y empleo. Eso es lo que hace grande, ¿no?, a los países. Y clarísimo. Y estamos dentro de un país. Exacto, clarísimo, Enrique, le agradezco mucho su tiempo y bueno, seguiremos charlando de esto que es el tema que es trascendente para Argentina. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a vos, Walter. Adiós. Adiós, Enrique Leu, empresario y miembro del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina, aquí en ¿Qué tal estuve? ¿Qué tal estuve? Con Walter Schmidt. Hasta las 7 de la tarde. Radio con Vos. 89.9. Somos Radio.
somos vos.